Jehová es mi porción, Jehová es mi herencia. Pero esa declaración, hemos dicho, significa, expresa la otra dimensión. Jehová es mi herencia, pero nosotros somos su herencia, y Él nos considera su herencia. Dios descomunal nos considera y nos toma como su herencia, y nos ama de esa manera. Cuando lo declaramos santo, 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 estamos hablando de su trascendencia, pero también de su inmanencia. Es decir, es una cosa verdaderamente gloriosa, que Dios está infinitamente lejos de nosotros e infinitamente en nosotros. Y solo Dios puede hacer eso. Y lo adoramos. Y lo adoramos. Lo adoramos por lo que es, no por lo que hace con nosotros, no por lo que nos da, no por sus bendiciones. Lo adoramos por lo que Él es, porque Él es Dios y Él es nuestro Padre. Y vamos a pasar la eternidad con Él. Si ahorita tenemos intimidad con Él, la intimidad que tendremos con Él no se puede comparar. Ni siquiera la podemos entender, la intimidad que tendremos con Él más allá. Aleluya. Lo adoramos y lo amamos. Y le decimos: Señor, te amamos. Te amamos con todo nuestro corazón. Aleluya. Vamos a la sexta copa. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 16 de Apocalipsis y vamos a leer 4 versículos del 12 al 16. 12 al 16 de Apocalipsis, la sexta copa. Aleluya. Y entonces pedimos a nuestro lector que por favor nos ayude. Estos 4 versículos. Aleluya. Bendito Dios. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aleluya. La sexta copa le hemos titulado: se prepara Armagedón. Y Armagedón es un concepto muy conocido en el mundo secular y en el mundo espiritual, porque Armagedón es tal vez el punto más estratégico, es el momento más estratégico en la relación que Dios mantiene con el ser humano y en este caso en particular con el morador de la tierra, con los moradores de la tierra. Llegamos aquí a una especie de cumbre con Armagedón. La descripción de Armagedón la encontramos en el capítulo 19, pero aquí nos introduce el Espíritu al tema, porque es un tema grande y cubre el sexto sello, la preparación. Dios prepara el terreno, Dios prepara el lugar histórico donde Dios finalmente confrontará los poderes gentiles, o el poder gentil confederado, organizado y confederado contra Él, el poder humano
es el poder gentil. Es lo que Daniel llama los gentiles, el poder gentil. Son los reinos de la tierra, la concentración de todo el poder humano que se ha rebelado contra Dios y que está rebelado contra Dios, que se ha levantado contra Dios, se ha opuesto a Dios, ha perseguido a su pueblo, ha masacrado a su pueblo. Y aquí es confrontado en Armagedón, confrontado y destruido para siempre. ¿Y quién participa en este encontronazo? No de poderes, porque no hay comparación, y lo vemos, no hay comparación. Es Jesucristo, que aparece en su caballo blanco. Caballo blanco, con una leyenda, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, en las piernas. Y lo vemos ensangrentado, vestiduras blancas ensangrentado. Y la sangre de la batalla sube hasta la rienda de los caballos. La sangre de sus enemigos, la sangre de los enemigos del pueblo de Dios son destruidos. Y aquí es destruido el anticristo, derrotado el dragón, que es Satanás y que está detrás del anticristo, pero aquí es destruido el anticristo y el falso profeta y los reyes de la tierra y los ejércitos de la tierra. ¿Y quién acompaña al Señor Jesús? La iglesia en caballos blancos. Pero la iglesia ni se despeina, ni el Señor Jesús. Con el poder de la espada de su palabra, decapita a todo el número que se reporta, un poquito más adelante el número exacto, de los que se reúnen allí en Armagedón para confrontar finalmente a Cristo. Entonces vamos a adentrarnos en la preparación para luego ver la ejecución de este gran acto en el capítulo 19. Pero miren cómo los profetas de la antigüedad hablan y profetizan este terrible evento que el Señor lleva a cabo por causa de la iglesia, en honor a la iglesia, en honor a nosotros. Es que Dios juzga el mal sobre la tierra. Entonces no se nos debe olvidar, nosotros que seguimos aquí sobre la tierra y que seguimos aquí como la iglesia militante, no se nos puede olvidar esto, para no llenarnos de resentimiento, para no confundirnos cuando los enemigos de Dios prosperan y los vemos prosperar más que nosotros y los vemos tener mejor salud. Y tenemos la tendencia a reclamarle a Dios. Pensamos que Dios es débil o que Dios no ve la injusticia de los que nos rodean, de los que son sus enemigos. Él ve todo, pero Él tiene un plan y tenemos que tener fe y tenemos que someternos a su plan y ser dóciles y fieles a su plan en medio del sufrimiento. Porque el pueblo de Dios siempre ha sufrido y siempre sufrirá hasta que estemos en su presencia. Pero Él tiene un plan y Él nos ha dado ya la victoria y somos victoriosos. No nos preocupemos, no nos angustiemos, Él tiene la victoria para nosotros, pero no de acuerdo a nuestro tiempo, sino Él tiene su tiempo. Y aquí nos adelanta el Señor precisamente todo esto para que nuestra fe se fortalezca y nuestro caminar diario con Él sea más fiel. Entonces, dice la profecía, 3,000 años antes, más de 3,000 años, lo que dure todavía para venir el Señor antes, porque he aquí que en aquellos días, fíjense bien, Joel hablando,
en aquellos días, el profeta Joel, en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá. Está hablando del gran avivamiento de Israel en la tribulación. Cuando haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas por causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Y nosotros somos su pueblo y nosotros somos el Israel de su heredad. Su iglesia es el Israel de su heredad. Su iglesia es el verdadero Israel. Todas las promesas que tenemos en Israel son nuestras ahora. Se ha cumplido el plan de Dios en esa fase. Nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos la heredad de Dios. Y Él ama su heredad y hace todo esto por causa de nosotros, porque nos ama entrañablemente y porque vengará todo sufrimiento, cada gota de sangre de su pueblo, que a través de los siglos y de los milenios se ha derramado en esta tierra. Dios ha tomado en cuenta, y nada, absolutamente nada escapa de su mano y de su poder. Él es nuestro campeón. Salmo 65. Él es, ¿verdad? Él es nuestro vengador. No nos venguemos nosotros. Démosle lugar a la ira de Dios. Demos lugar a la ira de Dios. Yo pagaré, dice Jehová. Y tú, hijo de hombre, dice Ezequiel, y tú, hijo de hombre, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo. Háblales a todas las aves y a todas las fieras del campo. Juntaos y venid, reuníos de todas las partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne de fuertes hasta saciaros, y beberéis sangre de príncipes hasta embriagaros, y os saciaré sobre mi mesa. Esta es la mesa de Jehová. Armagedón es la mesa de Jehová. Sobre mi mesa, dice Jehová el Señor. Y el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y los reuniré a todas las naciones en el valle de Josafat, que es Armagedón en Apocalipsis. Apocalipsis es la única revelación que utiliza Armagedón para referirse al valle de Josafat, al valle de Jezreel, al valle de Esdraelón, al valle de Megiddo, todos los nombres que en la revelación se le dan a este valle. Y este es el valle que da de comer ahora a Israel, y no solo da de comer a Israel, sino da de comer a muchos países árabes, porque Israel cultiva, recoge y tiene para vender. ¿Cómo se explican ustedes la prosperidad del valle de Esdraelón? La presencia de Dios. Nosotros tenemos, no sé, quizá 100 veces o más tierra que Israel, y no producimos ni siquiera para nosotros. Tenemos que comprarle grano a Guatemala, a Estados Unidos y a medio mundo.
pero no producimos. Israel, con ese pedacito de tierra, alimenta a los suyos y les vende a Arabia, a los países árabes que le rodean, Egipto. Exporta grano porque les sobra del valle. Entonces, aquí está el Señor Jesús y con muchísima más claridad en el capítulo 19, y lo vamos a analizar detalladamente cuando lleguemos ahí. Pero me parece muy impresionante este dibujo, y ustedes pueden ver detrás, en el trasfondo, la iglesia. Qué día glorioso. A los que les gusta la venganza. Pero la venganza de parte de Dios. No es nuestra venganza, es la venganza de Dios. Aleluya. El día en el que Dios nos justificará ante nuestros enemigos. Y el pueblo de Dios ha tenido enemigos, la iglesia ha tenido enemigos para aventar para arriba, enemigos que nos han masacrado a través de los siglos, y decimos: ¿dónde estás, Señor? Que permites, ¿verdad? Que permites que tu pueblo, que tu iglesia sufra hasta derramar su sangre. Y ha sido la característica de la iglesia. Como yo les digo, ahorita mismo nuestros hermanos están sufriendo en muchas partes del planeta la persecución despiadada de los enemigos de Dios, y están siendo masacrados y están siendo sacrificados de las maneras más horrendas que ustedes se pueden imaginar. Nosotros atravesamos por un periodo todavía de paz relativa, sin persecución relativa, y la tenemos que aprovechar. Pero viene un día cuando el Señor venga nuestra sangre. Aleluya. Cuando es vaciada la sexta copa, se prepara el escenario para juzgar a la bestia y al falso profeta. En sí, la ejecución de este juicio se lleva a cabo en el capítulo 19, versículos 11 al 21. Pero aquí se prepara el escenario. Los preparativos son hechos por Dios. Aquí notamos cómo Dios prepara todas las cosas. Él prepara el terreno, Él prepara el lugar, Él cita a los grandes de la tierra, junto por supuesto con el anticristo, que en ese momento Él conduce los destinos de la humanidad que mora en la tierra. La iglesia no está aquí en ese momento, la iglesia ha sido trasladada a la presencia de Dios, al paraíso de Dios. Pero aquí están los moradores, los que nunca aceptaron el amor de Dios, se rebelaron contra Dios y se convirtieron en enemigos de Dios. Aquí están. Con ellos el pueblo de Israel, que está aquí, que atraviesa la gran tribulación, y con ellos muchos de nuestros hermanos, ¿verdad? Ya dijimos, fríos, tibios, que nunca quisieron entregarse al Señor, estuvieron en la iglesia y fueron líderes de la iglesia, enseñaron la escuela dominical, predicaron, fueron pastores. Yo no voy a estar aquí, eso sí se los aseguro, porque ustedes me pueden clasificar con los demás que se van a quedar, ¿no? Con pastores que se van a quedar, especialmente si no les caigo muy bien. Yo no, no por mí, sino por la gracia de Dios, pero no. Aleluya. Pero aquí habrá un buen número
que no van a vivir mucho tiempo, eso es rápido, hasta eso, ¿no? Porque el anticristo no tendrá misericordia de los que se dicen cristianos y que se oponen a ser marcados, a recibir la marca y a recibir la identificación, la tarjeta de identificación con la que venderán y comprarán. Sin esa tarjeta no habrá nada, no habrá medicina, no habrá comida, no habrá absolutamente nada, no habrá paz. Entonces, los que estén aquí, la tendencia es inmediatamente identificarse y dejarse marcar. Es decir, es la identificación. Entonces, al abrirse la copa, el ángel, un ángel, versículo 12, el sexto ángel. Esto garantiza el hecho de que es Dios el que prepara las cosas. El sexto ángel derrama la sexta copa, estamos en la sexta copa, sobre el gran río Éufrates. Todos conocemos, hemos oído del río Éufrates hasta la fecha, pero es uno de los grandes ríos de la tierra, el Éufrates y el Tigris, que corren, ¿verdad? Y se unen un poco antes de desembocar en el mar, y esa es Mesopotamia, la tierra en medio de los dos ríos enormes, que son legendarios esos ríos, porque son los primeros ríos en la creación de Dios aquí sobre la tierra. Entonces, el río Éufrates, versículo 12, como ya había quedado establecido, ya habíamos platicado de esto, representa la frontera espiritual de Israel, el Éufrates, la frontera espiritual de acuerdo con la herencia que Dios le da a Israel. Israel nunca cumple las expectativas de Dios en relación con el territorio, pero Dios le dio hasta el río Éufrates, pero se convierte en un símbolo el río Éufrates. Representa la frontera oriental de Israel. Génesis 15, 18. Por lo que más allá del río Éufrates, y vamos a entender esto, más allá del río están los enemigos de Dios, del bien y de su pueblo, los enemigos de su pueblo. Simbólicamente, más allá del río está el territorio de Satanás. Por eso los reyes de la tierra vienen del otro lado del río, aquí, pero necesitan ayuda para poder cruzar el río, porque el río es enorme, y para venir con todo su ejército y toda la maquinaria de guerra de aquel tiempo o del tiempo antiguo, la maquinaria de guerra. Ahora, esto es en la gran tribulación, son símbolos, son las barreras que Dios ha establecido, el río Éufrates. Y lo que todo esto significa es que Dios facilitará el avance de los ejércitos gentiles, que se moverán a la cita que Dios les ha puesto. Ellos no saben que Dios los ha citado, ellos piensan que se están moviendo por su propio poder, pero es una cita que Dios les ha hecho, y Dios los ha citado al valle de Josafat. Y hacemos esa pregunta: ¿cómo es posible, verdad, que en un territorio tan pequeño, como es Israel, y luego el valle de Josafat, que es un valle pequeño, ahorita vemos las dimensiones, se pueda concentrar tanta gente? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Se han hecho la pregunta por qué? Todo el odio de la tierra está en estos momentos contra Israel. Los pueblos de la tierra odian a muerte a Israel. El único país que defiende a Israel es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos también es odiado a muerte, y es odiado por muchos de ustedes, y es algo escatológico.
Y yo he venido insistiendo que esto es espiritual. Yo no encuentro a ningún amigo de Israel en México. Taxistas, miembros de iglesias, todos enemigos de Israel. ¿Sí? Porque la gente no entiende. Porque eso se discierne espiritualmente. Es discernimiento espiritual. Y nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de entenderlo espiritualmente, entender lo que está pasando. La iglesia de Cristo tiene la responsabilidad porque somos el verdadero Israel. Nosotros hemos heredado todas las bendiciones que a través de Israel Dios declaró en el antiguo pacto, y las declaró como sombra de lo que habría de venir, y ahora estamos disfrutando la realidad de todas las cosas. Todo el simbolismo de la liturgia del Antiguo Testamento, del Levítico, el simbolismo del tabernáculo, del templo, de todo el simbolismo se cumple en Cristo y es una realidad de nosotros ahora. Hemos hablado del hecho que nosotros somos ahora el lugar santísimo. Para el judío, el hebreo, ahorita eso es blasfemia. ¿Cómo puedes decir eso? Somos el lugar santísimo. La presencia real de Dios. Entonces, ¿cómo? Esto es simbólico de la actitud del mundo a través de los siglos. Es simbólico. Necesitamos ver aquí el simbolismo, y aquí se cumple el simbolismo en Armagedón. Cómo todo el mundo se puede concentrar en una cosita tan chiquita para llevar a cabo la batalla madre de todas las batallas, que realmente ni es batalla, porque no representa ninguna oposición para el Señor Jesús y la iglesia que viene detrás. Ninguna oposición. Pero ¿cómo es posible? Y la gente se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el libro de Apocalipsis hable de un valle que mide 55 kilómetros de longitud por 22 de ancho, y ahí se concentra todo, y ahí se concentra la batalla? Porque no se va a batallar mucho. El Señor viene cortando cabezas así, y ya me puedo imaginar el cabecerío que vuela por todas partes y no hay ni siquiera resistencia. Ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a ver y lo van a ver conmigo. Y más nos vale creerlo, porque lo vamos a ver, porque vamos a estar ahí. Porque el juicio de los enemigos de Dios al final se lleva a cabo en presencia de la iglesia, porque es por causa de la iglesia que esto ocurre. Así de importante es el pueblo de Dios para Dios, así de importante es. Entonces, el hecho de que el río se seca, el sexto ángel vacía su copa sobre el río Éufrates, y el río Éufrates se seca instantáneamente, como se secó el Jordán cuando atravesó Israel el Jordán para tomar la tierra. De esa manera las aguas se amontonan río arriba y el río se seca y queda libre para que los ejércitos del oriente, de los reyes del oriente, crucen sin ningún problema. Es simbólico, porque para entonces la tecnología, bueno, ya ahorita no se necesita que el río se seque para cruzar. Cualquier ejército que quiera cruzar, que venga del oriente y que quiera cruzar el Tigris, lo hace en tremendos transportes aéreos inmediatos, ¿no? Ejércitos completos pueden cruzar el río sin ningún problema, pero es simbólico de la facilidad o la facilitación, perdonen la palabra, que Dios lleva a cabo. Dios prepara el terreno, eso es todo lo que está diciendo aquí. Dios prepara el terreno, todo es Dios el que lo hace, y lo describe en términos del primer siglo. Pero Dios lo llevará a cabo a través de los medios
que en ese momento sean contemporáneos, cuando Él regrese, cuando estas cosas ocurran en el futuro. Entonces, el hecho de que el río se seca es una indicación de que esta frontera espiritual es removida por Dios, para que a estos reyes se les facilite. Dios prepara los caminos y Dios los trae, se les facilite asistir a la cita que tienen con Dios. Y ellos no saben que es una cita con Dios, como no lo saben ahorita. Los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de la causa de la iglesia, no saben que tienen una cita final con el Señor, en el que Dios les va a cortar la cabeza. Y dice, oh, qué terrible es Dios, es el amor, predicamos el amor. Sí, predicamos el amor, pero Dios es justo. Y Dios nos anuncia que Él es vengador y Él vengará la causa de su pueblo. Sí, Señor, ese es mi Dios, glorioso, lleno de amor y de misericordia, sin fin, pero justo, que llamará cuentas a sus enemigos de esta manera. Entonces, siguiendo esta misma secuencia, ¿quiénes entonces son los reyes del oriente? Y fíjense bien, si proceden del otro lado del río, y si los reyes del oriente, del versículo 12, se convierten en los reyes de la tierra de todo el mundo, en el versículo 14, porque se convierten en los reyes de la tierra en el versículo 14, el 12 se convierte en el 14. Y si se trata de reyes con sus propios ejércitos, entonces lo que tenemos aquí es una referencia al gobierno humano. Al gobierno humano, a los reyes, a los presidentes. Ya casi no hay reyes, hay muy poquitos reyes, pero son presidentes ahora. A los presidentes, a los jefes de Estado de todo el mundo, al gobierno humano, al imperio de los gentiles, como le llama Daniel, imperio de los gentiles, al tiempo de los gentiles, como le llama Daniel, el tiempo de los gentiles se acaba. El tiempo de los gentiles, estamos ahorita en el periodo del tiempo de los gentiles, en el que el poder humano se mueve y hace lo que quiere y se considera Dios. Y la mayoría de los estados dicen, ¿Dios? ¿Qué es Dios? ¿Dónde está Dios? Dios no existe, ¿verdad? No escuchamos eso, Dios no existe. Los gobiernos de la tierra actúan como si Dios no existiera, y es característico. No nos sorprende porque está en la revelación. ¿Qué gobiernos reconocen a Dios? Ningún gobierno reconoce a Dios. ¿Qué gobiernos reconocen a Dios? Y los gobiernos, si hay un gobierno en la tierra que reconoce a Dios, todo el mundo se le va encima. No le conviene. La furia que se ha destrampado y desatado contra Israel, eso representa. La iglesia es terriblemente odiada. Y en medio de ese odio y de esa oposición, agenda globalista, ahí está la expresión más clara del odio que se le tiene a Dios. Ahí está. Y en medio de ese odio, Dios comienza a traer avivamiento. Y está comenzando con los jóvenes en Europa, los jóvenes en Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá. Un mover muy impactante. Ayer se reunieron 300,000 chavos en un terreno, ¿verdad? En un terreno para continuar el movimiento que estableció Charlie, se me olvidó el apellido, hasta eso. ¿Cómo? Kirk, ¿verdad? Charles Kirk, que fue asesinado hace una semana.
Y el gobernador de Pensilvania preguntó a la multitud, 300,000 chavos, que luego se organizaron en grupitos de oración y se pusieron a orar. ¿Quién va a relevar? ¿Quién va a relevar a Charlie? Y un silencio tremendo. El consejo directivo administrativo del movimiento nombró a su esposa como presidente. Pero ¿quién va a relevarlo? Y el gobernador les dijo: cada uno de ustedes. Ha comenzado un mover entre los jóvenes. Y aquí está la demostración. La muerte de este hombre ha traído fervor y avivamiento entre los jóvenes cristianos. Pero no es nada más allí. En Canadá está sucediendo lo mismo. Y en Francia, el país más ateo, yo creo, de toda la comunidad mundial, el país más ateo, hay un movimiento poderoso entre los adolescentes de 11 años a 17 y de 18 a 35. O sea, esos estratos de la población juvenil. Y están volviendo los jóvenes completamente ateos, están volviendo a las iglesias. La iglesia católica está recibiendo el impacto. Nosotros hemos tenido una experiencia diferente con la iglesia católica, pero la iglesia católica en Norteamérica es irlandesa, no es romana, es irlandesa y es muy evangélica. Y está viendo eso, pero no nada más en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. En primer lugar Inglaterra, luego Francia, luego Alemania, por favor. Italia siempre fue con más tendencia hacia la religión, pero Alemania, Holanda, Países Bajos, está haciendo ahí ese mover, en medio de toda esta cosa, en medio de todo este odio que vemos hacia la iglesia. Me estaba comentando Aide de un mensaje que ella le escuchó y lo traigo ahí, el mensaje lo quiero oír. El mensaje de David Greco, un mensaje de Greco. Él es pastor en Nueva York, de una iglesia en Nueva York. Lo hemos tenido aquí predicando, un tremendo predicador, David Greco. Hablando del el movimiento tremendo que el diablo ha levantado contra la iglesia y que estamos viendo y hemos experimentado, y ha tenido el impacto en la iglesia evangélica y ha provocado muchísima apostasía de los evangélicos. Aún el descarrilamiento de muchos sectores evangélicos que se han vuelto completamente al mundo para atraer al mundo. Se han confundido, se han vuelto liberales. Y los jóvenes de esta comunidad, de la comunidad evangélica, han huido y se han ido. Han dejado la iglesia precisamente por el liberalismo de la iglesia, porque ya no han encontrado la satisfacción, el impacto de la disciplina espiritual. Y ahora están regresando, pero están regresando a las expresiones conservadoras de la iglesia, donde hay disciplina, donde hay convicción, donde se vive y se practica la santidad. Hablamos de santidad. En medio de este mover. Ahora, y lo que yo quiero que entiendan aquí es cómo es posible que
un país tan insignificante como es Israel sea el centro del mundo ahorita. Y el objeto del odio. Yo no me explico. Digo, el odio, me subo a un taxi y el taxista le empieza a echar a Israel. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Por qué no se tiene ese odio contra terribles dictadores en el mundo que han masacrado a su mismo pueblo? No, pasa desapercibido. En la antigüedad, ¿quién recuerda a Hitler? Muchos niegan que Hitler existió y que el holocausto, porque se trata del pueblo de Israel, no existió, es un cuento judío. Ajá, eso lo explica, aquí está. Explica. ¿Cómo es que Israel ahorita es el objeto del odio de la gente? ¿Por qué? Un pueblito ahí. Pero bueno. La convocatoria a las batallas, versículo 13 al 14. Los que convocan son, dice aquí, versículo 13, versículo 14, los que convocan son el dragón. ¿Quién es el dragón? Los que convocan el dragón ¿quién es? El diablo. La bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. ¿Quién es el falso profeta? La segunda bestia. Son dos bestias. La segunda bestia. Entonces la segunda bestia es el falso profeta. Es el representante de la falsa religión que maneja el anticristo para poder controlar a las multitudes. Y entonces aquí está, los que convocan son el dragón, la bestia y el falso profeta, es decir, la trinidad satánica que dijimos, ¿verdad? Que el diablo inventa, la trinidad satánica durante la gran tribulación está en funciones esta trinidad. El instrumento que utilizan para convencer a tanta gente a asistir a esta cita es un equipo de 3 espíritus demoníacos, ¿verdad? Que menciona aquí el espíritu. 3 espíritus demoníacos cuya naturaleza los hace repugnantes como los sapos. Son 3 ranas que salen de la boca del dragón uno y de la primera bestia el otro y de la segunda bestia el tercer sapo. Son sapos. Es algo verdaderamente repugnante. El hecho de que estos espíritus demoníacos salen de la boca de la Trinidad satánica significa que se trata de falsas enseñanzas o falsa información, más bien falsa información. El diablo utiliza falsa información para convocar, para convencer a tanta gente para asistir. Eso es ridículo. Por donde lo veamos es ridículo. Tan ridículo que mucha gente no cree en la realidad de esto. Lo que hace el diablo a través del anticristo para convencer a todos los pueblos poderosos de la tierra que tienen ejército, y citarlos a desplazarse enormes distancias. Si algún ejército en América Latina existe en aquel tiempo, en algún país poderoso que tiene un ejército, será citado y trasladará su ejército hasta el valle de Armagedón. Es ridículo, pero esa es la naturaleza de la situación que vivimos y no es nada difícil entenderlo. Para mí es facilísimo entender esto, absolutamente.
es simbólico de todo lo que está pasando en estos momentos. Entonces, es falsa información por medio de la cual engañan a los líderes de las grandes naciones para que envíen a sus ejércitos a esta campaña. Ezequiel 38, 8 al 12 deja ver que la carnada que el diablo usa para estimular y manipular a las naciones a invadir y destruir para siempre a Israel son las riquezas judías y el odio natural que los enemigos de Dios siempre le han tenido a este pueblo, porque es el pueblo de Dios. Y entendemos ese odio, absolutamente. Vamos a leer, alguien ayúdeme con Ezequiel 38, 8 al 12, ¿quién lo tiene? Ahí en el Antiguo Testamento. Gracias. De aquí de muchos días será visitado, al cabo de años verás a la tierra salvada, de la espada recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Ahí está. Ezequiel, imagínense Ezequiel, en el año 583 antes de Cristo, Ezequiel habla estas palabras que se cumplirán en el valle de Josafat, y habla del convencimiento y del engaño, ¿verdad?, de estos espíritus que salen de la boca del diablo, de la boca del anticristo y de la boca del falso profeta. Así convence, y estos son los móviles, las riquezas de Israel, porque la riqueza del mundo está concentrada en el pueblo de Israel, en la dispersión. Israel en la dispersión. Tienen el dinero, ¿no? Y el hecho de que ellos tienen el dinero estimula el odio de la humanidad. Entonces, una cosa sigue a la otra. Ellos concentran la riqueza. Hitler intentó destruir al pueblo y creyó que lo podía extinguir de la faz de la tierra, y convocó a su pueblo y enardeció a su pueblo y lo lanzó contra Israel, y masacraron millones y millones, 6 millones de judíos masacrados en los campos de concentración para robarles el dinero, y por el hecho de que Hitler consideraba que ellos controlaban absolutamente y controlaban el destino, no solo de Alemania, sino de Europa y del mundo. Entonces hay que erradicar este pueblo sobre la faz de la tierra. Y fracasó. Y así es. Y así será hasta la consumación de los tiempos. ¿Cuándo vamos a aprender eso? Yo leí un artículo en un periódico de mucho prestigio, un artículo de fondo, de periodismo de fondo, donde se hace esta reflexión. Rarísimo encontrar eso en la prensa. ¿Cuándo aprenderán los pueblos de la tierra que Israel, ¿verdad?, Israel
tiene todavía un destino que cumplir de parte de Dios. Tiene que llegar a la gran tribulación y pasar por la gran tribulación. Y está protegido por Dios. Protegido por Dios. Se ha cumplido todo lo de Israel en nosotros y somos nosotros el verdadero Israel, pero ahí está el Israel histórico. Pablo dice en Romanos 9 al 11, en 3 capítulos los dedica Pablo precisamente a decirnos una cosa: Dios no ha terminado con Israel, Dios todavía tiene propósitos redentores con él. Tienen que pasar por la gran tribulación, porque en la gran tribulación ellos recibirán este gran avivamiento, que es el propósito o son los motivos, el motivo ulterior, el motivo perverso que no se ve hacia afuera, pero se tiene del anticristo, de destruir, usar a los pueblos de la tierra para destruir a Israel, precisamente porque Israel está viviendo en ese momento un avivamiento y el anticristo sabe que se está volviendo a Dios y va a reconocer a Dios, y eso se opone al plan que él tiene para la humanidad, y por eso se precipita contra Israel, pero es el plan que Dios tiene. Entonces leímos Ezequiel. Sin embargo, el contexto también contribuye a identificar el móvil y a contestar la pregunta: ¿por qué esta movilización mundial en un punto tan pequeño e insignificante como lo es Israel y el pueblo judío? Por el contexto profético del mismo libro de Apocalipsis, ¿verdad? El mismo libro de Apocalipsis provee, sabemos, por ese contexto que el mismo libro provee. Sabemos entonces, ¿verdad? Sabemos que en estos días Israel estará experimentando el avivamiento de su fe y será el avivamiento de todos sus avivamientos. Esto, por supuesto, es causa de profunda preocupación para la bestia, porque significa la rebelión a su ley y a su religión, porque el anticristo ha establecido una religión que es la adoración a la bestia misma. Naturalmente la bestia no comparte este móvil ulterior, íntimo, perverso con sus invitados. A ellos solo les habla de las riquezas que pueden ser suyas y de la oportunidad de venganza histórica contra este pueblo malvado. Y eso mueve a las naciones. Las riquezas de Israel, porque es increíble la concentración de la riqueza del mundo en este pueblo y el despojo de este botín, dice Ezequiel. Ezequiel habla del tremendo botín, y vienen sobre el botín y la oportunidad para vengarse de este pueblo, el pueblito chiquito, pero todo el mundo. Es interesante notar que el diablo piensa que él es quien está controlando o tiene el control de toda la situación, y él es quien hace la convocatoria. Sin embargo, en la revelación de Apocalipsis es Dios quien prepara el campo y designa el lugar del encuentro, y en Ezequiel 39 es Dios quien convoca y es Él quien lleva a cabo la matanza y quien nombra el lugar de su masacre. Le llama mi mesa. Ay, 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 es terrible. Mi mesa, dice el Señor, mi mesa, venid a mi mesa. Aleluya. Entonces el lugar es interesante. El diablo piensa que él tiene el control, y es interesante el lugar que Dios ha escogido. Es un lugar histórico. Miren,
Aquí lo tenemos en el mero centro, en el centro de Palestina. El piquito que ven aquí en el litoral del Mediterráneo, este es el Mediterráneo, y esta es la franjita de Israel. Aquí en el centro está el valle de Esdraelón, de Jezreel, todos esos nombres. Aquí. Con el Monte Carmelo acá arriba, el sistema montañoso del Monte Carmelo, aquí. Entonces aquí Elías se encontró con los profetas de Baal aquí, al pie del monte, porque al pie del monte empieza el valle y corre hasta Gilboa. En las laderas del monte Gilboa muere Saúl y Jonatán en aquella batalla donde pierden la vida. Entonces, Armagedón es una palabra hebrea que significa monte de Megido, nada más, monte de Megido en hebreo. Y el Espíritu utiliza esta palabra para Apocalipsis, monte de Megido, y es una referencia al valle que se abre al pie de varios montes en el centro de Palestina. Ahí está, en el mero centro de Palestina. El valle se extiende del noroeste a sureste. Es una franja, como ustedes lo pueden ver, es una franja diagonal, es lo que yo quiero que vean. Es una franja diagonal de noroeste a sureste. Ajá. Fácil de entender. Y se extiende de noroeste a sureste entre el monte Tabor y el sistema montañoso del monte Carmelo al noroeste, allá arriba. Tabor y monte Carmelo. Y Megido al suroeste, Megido y Gilboa al sureste, acá, al pie de estos montes, ahí termina el valle. Como una especie de banda diagonal, como yo les había dicho, que marca todo el territorio. El valle en sí mide 55 kilómetros de longitud. O sea, es una cosita pequeña. 55 kilómetros de longitud por 22 kilómetros de ancho. Pero este valle, amados, este valle ahorita produce todo el alimento. Produce todo el alimento que Israel necesita. Y no nada más produce lo que Israel necesita, le sobra y lo vende a los países árabes. La producción de ese valle alcanza para ellos y alcanza para todos los que lo rodean, les vende lo que les sobra. ¿Cómo nos explicamos eso? Nosotros tenemos, ya les dije, a lo mejor, no sé, en proporción, tenemos mucha tierra. Pero ellos han hecho producir el valle. Ese es el valle, famoso valle. Siempre que ustedes hacen un viaje a Israel, ¿cuántos han ido a Israel? Levanten la mano. Ok, uno. ¿Quién más? Pensé que todos. Bueno, quien vaya a Israel, no deje de visitar el valle. Todos se pasa por ahí, rumbo a Galilea, pues hay que pasar por atravesar el valle. Si van por tierra, pues ahí se va por tierra, en todos los lugares. Hay que llegar al monte Gilboa o alguno de los montes que rodean el valle, pararse un ratito
contemplar el valle, en la lejanía contemplar el valle, no es muy grande, 55 kilómetros, como la distancia de Acapulco a mi pueblo, que no es mi pueblo, pero bueno, ahí vive mi familia, de Acapulco a Jalteanguis, Guerrero. ¿Quién ha oído hablar de Jalteanguis? Exacto. ¿Nadie? ¿Eh? Ah, sí, no, sí, aquí Judith conoce Jalteanguis. De Jalteanguis. Es más o menos la distancia de Acapulco a Jalteanguis, 50 kilómetros. Así que yo me puedo imaginar perfectamente la distancia. Me paro en el, ¿verdad? En la cumbre de Acapulco y puedo contemplar en la lejanía Jalteanguis, 55 kilómetros. Es la longitud del valle. Y si van un día, tienen que subir a Galilea, tienen que pasar por ahí. Y hay que echarle un vistazo. Aquí vamos a pelear, tienen que pensar. Aquí vamos a pelear la última batalla. Y la vamos a pelear llevando a nuestro capitán, a nuestro general, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que lleva inscrito en sus muslos el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Me da escalofrío. Ahí estaremos. Aleluya. Entonces, y se le conoce en el texto bíblico como con todos estos nombres, miren, ahí los tienen en sus notas, pero aquí están. Armagedón simplemente significa monte de Megido. Y aquí están los nombres: Valle de Jezreel, Valle de Esdraelón, Valle de Megido, Valle de Josafat, Valle de la Decisión. Así se le llama en el texto bíblico, el Valle de la Decisión. Y Valle de Armagedón. Esos son los 2, 4, 6 nombres que el texto bíblico le da a este famosísimo valle. Porque, miren, de hecho ahí está una fotografía del valle. Ustedes ven los montes que rodean el valle. Ustedes pueden ver acá los montes, miren, que rodean el valle. En medio de los montes este valle corre de suroeste de suroeste acá a noroeste, arriba, diagonalmente. Entonces, se puede parar ahí e imaginarse lo que va a pasar al final de todos los tiempos. Ahí estaremos. Históricamente este valle ha sido un lugar donde Dios, a través de los siglos, ha confrontado y juzgado al mal. Aquí Dios ha confrontado y juzgado al mal, y por eso precisamente Dios escoge este valle, este lugar histórico, para esta confrontación final e histórica. Nunca más existirá el gobierno humano, el poder humano organizado y confederado contra Dios. Se acabó. Nunca más. Si nosotros estamos cansados, imagínense el corazón de Dios. No se arrepiente de haber traído al ser humano a la tierra, no se arrepiente porque no es un error, porque Dios no se equivoca. Pero el ser humano le ha causado a Dios a través de los siglos y milenios tremendo dolor de corazón todo el tiempo. Pero Dios no se da por vencido, Dios sigue adelante. Miren, históricamente aquí Dios ha confrontado el mal y lo ha juzgado y lo ha destruido. Por eso escoge este lugar para ponerle punto final.
a las alianzas y confederaciones humanas en contra de Dios y de su pueblo. Aquí Elías decapitó, ustedes se acuerdan, a 400 profetas de Baal, aquí, al pie del Monte Carmelo. 400 profetas de Baal. Aquí Débora y Barak derrotaron a los cananitas, tremenda victoria, conducida por esta generala de Israel, Débora. Aquí Gedeón derrotó a los madianitas. Gedeón, era el valle de miles y miles y miles de soldados madianitas, y él los derrota con ¿cuántos soldados? 300. Aleluya. Dios los metió en pánico y ellos mismos se mataron. Ni siquiera Gedeón tuvo que molestarse. Aquí Gedeón los derrota. Aquí Saúl y Jonatán derrotados y muertos. Aquí mueren ellos. Aquí muere Saúl y el gran general Jonatán, que David llora, endecha, porque era un hombre bueno, pero muere ahí con su padre. Aquí Jehú mató a Ocosías, el rey, Jehú que no era rey, después se hizo rey, pero aquí mata al rey Ocosías, por mandato de Dios. Dios confrontando el mal, Dios confrontando, aún en Saúl, Dios confronta el mal. Y pues se va Jonatán ahí, pero Dios confronta a Saúl y le da su merecido allí en el valle de Josafat. Aquí el faraón Necao mató al buen rey Josías, porque al final Josías se equivoca. Esos son los grandes eventos en la historia del valle de Josafat. Aquí el faraón. Segundo de Reyes, capítulo 23. Por todo lo anterior, hermanos, por todo lo anterior, Armagedón pasó a ser en la mente y en el corazón del pueblo de Israel un lugar simbólico donde Dios confronta y juzga el mal. Como consecuencia, no nos sorprende que en el desarrollo y plan profético de Dios, Él haya escogido este lugar tan significativo para confrontar y juzgar escatológicamente y para siempre el mal que se ha encarnado en los sistemas injustos, totalitarios y fascistas del gobierno humano que inteligentemente se han levantado contra Dios, alzando altar al poder gentil, obrando todo tipo de injusticias y persiguiendo para siempre al pueblo de Dios que encarna su verdad, porque ahí está el odio de los pueblos en contra de la verdad. Que los hombres no quisieron venir a la luz de la verdad, porque sus obras, dice el Señor Jesús, sus obras son malas y no quieren que se revele. Entonces, a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso están convocadas la bestia, su falso profeta y todos los reyes de la tierra con sus ejércitos, quienes al venir contra Israel, sorpresa, vienen contra Israel y vienen completamente convencidos y seguros de que el botín es de ellos, es fácil, es un pueblo, dice Ezequiel, que mora pacíficamente, descuidado, desprevenido, sin ciudades amuralladas, confiado, y vienen contra él para destruirlo. Y el Señor Jesús le sale al encuentro con su iglesia. Se pueden imaginar
El Señor Jesús, con sus huestes celestiales de Apocalipsis 19, donde están los detalles, y los reunió el Señor Dios Todopoderoso en un lugar, en el lugar llamado Armagedón. Y quedamos ahí en expectativa del desenlace de este encuentro y llegaremos al capítulo 19 bien pronto. Dice el Señor: aquí yo vengo como león, como ladrón, perdón. Y aquí yo vengo como ladrón. En el Sermón del Monte de los Olivos, el Señor dice: como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, no avisa. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aleluya. Es el mensaje del Señor a la iglesia en Asia Menor y a nosotros. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas limpias, blancas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Nos mantenemos fieles, amamos al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya. Inmediatamente aquí sigue el juicio en fases, el juicio de el poder humano representado en la Babilonia, en la ciudad, ¿verdad?, de Babilonia. El juicio, cómo Dios juzga, va juzgando en tres fases este poder humano confederado y organizado contra Dios. Dios lo juzga, ¿verdad? Dios juzga su economía, Dios juzga su religión, Dios juzga su poder militar y utiliza diferentes símbolos y concluye en el 19 con el aplastamiento completo y total en Armagedón, precisamente. Aquí se prepara el terreno y luego comienza el juicio. Y aquí vamos con la séptima copa, donde comienza el juicio, fase por fase, tres fases. Y Dios desmantela, destruye el poder humano y lo ejecuta completamente en Armagedón, en la representación de los reyes de la tierra. Aleluya. Aquí es otra vista de Armagedón del valle. Este es el monte de Megido. Quedan las ruinas de esa ciudad, Megido. Aleluya. Aleluya. Adoremos al Señor, porque Él es fiel y verdadero. Aleluya. Él cumple sus promesas y las cumplirá para siempre. Padre, ayúdenme a adorar al Señor. Padre, te adoramos en esta hora, te amamos con todo nuestro corazón, porque tú eres bueno por los siglos de los siglos y tú cumples tus planes y cumples tus propósitos. Gracias por revelarnos estos detalles. Sabemos que lo haces para nuestra propia preparación, para que siempre estemos preparados y fortalecidos en ti y sepamos, Señor, a lo que nos enfrentamos y sepamos lo que nos espera, Señor, en el futuro más allá, cuando estemos contigo, cuando regresemos victoriosos contigo a la tierra para tomar el poder a través de tu reino milenial aquí sobre la tierra. Estaremos preparados, Señor. Estamos preparados delante de tu presencia. Te amamos entrañablemente y en esta hora, Señor, volvemos nuestro corazón a ti y te decimos, Señor, simplemente ayúdanos, danos la fortaleza que necesitamos, el equipamiento que necesitamos, Señor, para enfrentar estos tiempos difíciles que nos va a tocar vivir a nosotros aquí sobre la tierra. Sabemos que tú nos has dado ya la victoria
y sabemos que somos tuyos y sabemos que tú has comprometido tus recursos con nosotros y nos has dado tu palabra y nos sacarás victoriosos. Ayúdanos a caminar en victoria y estar listos para cuando nos llames a tu presencia, y estaremos listos para cuando tengamos que regresar contigo y confrontar contigo la última expresión del mal aquí sobre la tierra. Enfrentar contigo los enemigos tuyos y los enemigos nuestros, los enemigos de tu pueblo. Te adoramos y te bendecimos, porque tú eres el vengador y tú eres el que haces justicia. Aleluya. No estamos solos, tú estás con nosotros y tú nos fortaleces y nos llevas adelante como has llevado a tu iglesia a través de miles de años. Tú has llevado a tu iglesia a la victoria y nosotros somos parte de esa victoria enorme que ya nos has dado en Cristo Jesús. Bendice Emanuel, aviva a Emanuel, Señor, por amor de tu nombre. Renuévanos por amor de tu nombre. Es nuestro clamor, es nuestro gemir. Por favor, Señor, manifiesta tu gloria en medio de nosotros. Aviva nuestro corazón, aviva nuestra fe en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a estar clamando precisamente por esto, clamando a Dios por una renovación personal, una renovación de nuestra vida en la presencia de Dios y de la vida de esta comunidad. Clamamos por una renovación, es nuestra necesidad y la levantamos delante de su presencia. Ayunamos no para conmover a Dios, para convencerlo a Él no necesita nada de eso. El ayuno no lo entregamos y vamos corrigiendo ese concepto, lo he oído varias veces. Vamos a entregar el ayuno con la cena del Señor. El domingo no entregamos ningún ayuno. Es un concepto totalmente contrario a la revelación. No es un sacrificio que le traemos a Él, no es una ofrenda. ¿Qué nos pasa? Ofendemos a Dios cuando vemos el ayuno como un sacrificio para convencerlo. El ayuno es nuestro, es un ejercicio espiritual. ¿Sí? No entregamos nada. Terminamos el ayuno aquí con la cena del Señor y lo honramos y lo glorificamos. Entonces, vamos a ayunar, ¿verdad? Los invito. Y es una cosa muy pequeña, pero es un ejercicio espiritual. Debilitamos nuestro cuerpo para despertar la sensibilidad a la presencia de Dios y al mover de Dios en nosotros, porque queremos que Dios se mueva en nosotros. Y cuando ayunamos, los sentidos espirituales, la percepción espiritual se agudiza en el ayuno y escuchamos mejor la voz de Dios y entendemos mejor su voluntad, y entendemos mejor su santidad, entendemos mejor a Dios. Es algo que a nosotros nos conviene. Dios no necesita nuestro sacrificio, no se lo ofrecemos a Él, no se lo entregamos a Él. O sea que estamos entregando a nuestros hijos en sacrificio. No, es un ejercicio 100% espiritual y 100% personal. Dios se agrada, claro, si buscamos su rostro. Y lo buscamos, oramos buscando su rostro, es decir, buscando su presencia, buscando su obediencia, buscando nuestra sujeción a Él. Eso es lo que significa buscando su rostro, es decir, buscando obedecerlo en todo. Y ayunamos para que eso se facilite, se nos haga a nosotros más fácil porque oímos la voz de Dios. Aleluya. Entonces así ayunamos y así nos venimos y vamos a tener la cena del Señor el domingo, y con eso concluimos el ayuno aquí. Levanten su mano derecha al Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Él bendiga tu salida y bendiga tu entrada desde ahora hasta el día en que estemos todos juntos en las bodas del Cordero para beber la cuarta copa con el Señor. Aleluya. Shalom, la paz de Dios sobre cada uno de nosotros. Somos un buen grupo de todos modos. Abrace a muchos, abrace a todos. Aleluya, no se vaya nada más. Sí.